Muy buenos días. Mi nombre es Félix Reategui y en nombre del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy la bienvenida a esta segunda mesa de diálogo que se realiza como parte del proyecto de apoyo para fortalecer los procesos de transición de liderazgo en organizaciones de la sociedad civil en Perú y Colombia, un proyecto que desarrollamos en el instituto con el invalorable apoyo de la Fundación Ford. Dentro de este proyecto se están realizando 4 interesantísimas investigaciones que quiero mencionar muy brevemente. Una de ellas es la del antropólogo Carlos Monge, que lleva como título Mercantilización desigual y democratización discriminatoria, paradojas del Perú rural. Una segunda investigación es la que desarrolla el sociólogo colombiano Fabio Velázquez, que nos está acompañando en esta sesión, y que lleva como título Movilización y protesta social en Colombia 2019-2021, nuevos significados de la participación ciudadana. La tercera investigación que forma parte de este proyecto está a cargo de Ricardo Cuenca, psicólogo social, y se titula La imposibilidad del otro sobre democracia y política en el Perú. Y la cuarta investigación, desarrollada por Iris Jave y Gianfranco Silva Cayó, politólogos ambos, se llama Fortalecimiento de los procesos de transición de liderazgos en organizaciones de la sociedad civil en Perú y Colombia. En esta mesa de diálogo vamos a tener la presentación de 2 de esas investigaciones, las que desarrollan Ricardo Cuenca, Iris Jave y Gianfranco Silva Cayó, y va a consistir en lo siguiente. En primer lugar, vamos a tener unas breves presentaciones de las investigaciones por un espacio aproximado de 15 minutos. Y la intención general de esta reunión es no solamente tener la presentación de los avances de esas investigaciones, sino también, en la medida de lo posible, que todo ello nos dé unas pistas para conversar también un poco sobre la relación entre todo aquello y la difícil, peculiar, crítica circunstancia actual del país. Cuando esas presentaciones hayan sido realizadas, vamos a tener después otro momento en el cual vamos a oír comentarios sobre lo presentado por comentaristas invitados, que son Percy Bobadilla y Rodrigo Gil, y si es que así lo desea, también por Fabio Velázquez. Y después de eso vamos a tener una última ronda, un poco de formato un poco más abierto, para considerar algunas preguntas o comentarios de los presentes, incluidas posiblemente algunas de mi parte también, y algunas réplicas o reacciones a todo aquello por los investigadores que habrán presentado los avances de sus trabajos. Entonces, sin demorar más el inicio de la dinámica que les he propuesto, vamos a pasar a oír en primer lugar, ya lo dije, un espacio de unos 15 minutos, la presentación de la investigación Fortalecimiento de los procesos de transición de liderazgos en organizaciones de la sociedad civil en Perú y Colombia. Esa investigación, lo mencioné también, está a cargo de Iris Jave, quien es magíster en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú,
y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Iris es autora de diversas publicaciones sobre migración, derechos humanos, memoria y participación política. Asimismo, ha desarrollado políticas de comunicación y derechos humanos en diversas instituciones del Estado, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como también en gobiernos locales y agencias de cooperación. Acompaña a Iris en esta investigación y en esta presentación Gianfranco Silva, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudiante de la maestría en Estudios de Género de la misma universidad. Gianfranco ha sido asistente del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y predocente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Tejer alianzas frente y junto al Estado peruano del posconflicto, coalición pro reparaciones de las organizaciones de víctimas ayacuchanas, una investigación que hizo en coautoría con Rosa Alaiza en el año 2023, y La memoria del pasado en la política del presente, luchas políticas en la construcción, los y las visitantes y las propuestas estéticas de los memoriales peruanos en un mundo globalizado, del año 2022. Con esa presentación, entonces, Iris y Gianfranco, les dejo la palabra por unos 15 minutos aproximadamente. Gracias, Félix. Gianfranco se va a sumar más tardecito, entonces yo voy compartiendo eh, una... Ya está. Bueno, a diferencia de las otras investigaciones, esta trata de mirar al interior de las organizaciones, mirar cómo los procesos de participación también se dan al interior de las propias organizaciones de la sociedad civil. En Perú y Colombia hemos tratado de identificar las principales organizaciones en estos dos países y mirar cómo es el tránsito o cómo han ido transformando las posiciones de liderazgo al interior. Entonces, una breve introducción, porque sé que no tengo mucho tiempo. Eh, esta cifra que siempre acompaña este nivel de satisfacción, insatisfacción que hay en nuestros países, en ambas sociedades respecto de la democracia. Y eso lo colocamos porque creo que permite explicar también el contexto de deterioro institucional y crisis de representación que tenemos y donde las organizaciones sociales vuelven a asumir un rol para canalizar demandas como lo hicieron en los 80 de otras maneras, ¿no? En el caso de Perú tenemos la crisis política que nos acompaña con estas nuevas formas a las que nos estamos enfrentando, y el caso de Colombia está atravesado por el proceso de paz. También la diferencia entre Perú y Colombia es que Perú ha sido reducido en su financiamiento, en recibir financiamiento de la cooperación internacional, y Colombia no, por el contrario, con el proceso de paz tiene una mayor apertura. La pregunta que habíamos planteado es cómo se producen entonces las transiciones de liderazgos en las organizaciones de la sociedad civil peruanas y colombianas, y paso a explicar cómo ello ocurre y qué cambios o recambios han ocurrido para su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos. La metodología, como les habíamos comentado, hemos trabajado con 3 tipos de organizaciones, desde organizaciones de base, de jóvenes y mujeres, básicamente, ONGs, tal como las conocemos, organismos no gubernamentales centradas en temas de políticas públicas y conflictos sociales, y think tanks, algunos equipos más grandes, con mayor incidencia, incluso con proyección internacional. 29 entrevistas virtuales todas, 17 en Perú y 12 en Colombia. Entonces, hemos elaborado 4 ítems. Yo había presentado 3, la sesión anterior había hablado de 3, ahora hemos incluido el primero, que es el contexto, justamente por recomendación de nuestro lector Percy Bobadilla.
y luego voy a avanzar con conclusiones y recomendaciones. Entonces, en el primer caso, el contexto, justamente Percy había publicado un libro el año pasado para poner de manifiesto cómo es que las ONGs de desarrollo en el Perú habían transformado también sus funciones y sus objetivos, ¿no? Entonces nos pareció interesante esas tres etapas que marca del 60 al 79, más bien esta postura crítica al capitalismo, esta crítica al Estado y conexiones personales también de varios de sus líderes con financistas del 80 al 89, más bien una confrontación con el Estado, ataque, hostilización de los gobiernos de la universidad, es pleno conflicto armado interno, un trabajo muy activo con los municipios y también se empieza a elaborar un modelo de desarrollo a favor del mercado. Entre el 90 y el 2000 se avanza más a un trabajo de responsabilidad social empresarial, hay un acercamiento a las empresas, las ONG se convierten en una suerte de prestadoras de servicios con todos estos proyectos de microfinanzas y se piensa también en el emprendedurismo, la idea del emprendedor como un agente del cambio social, ¿no? Y finalmente, del 2000 al 2015, que es a donde llega el estudio, trabajadores de ONGs que pasan a formar parte del Estado con sus distintas experiencias. Hay un desgaste también en la colaboración con el Estado y una cierta crítica a las consultorías que se hacen desde ONGs hacia el Estado y también desde el otro lado esta mala práctica, mala narrativa que ahora hemos dado en llamar el terruqueo, ¿no? En segundo lugar, experiencias de transiciones, uy, qué rápido se pasa el tiempo, experiencias de transiciones de liderazgo. Aquí tenemos tres puntitos, uno que se refiere a línea de carrera, otro mecanismos para esa transición de liderazgos y los criterios que se han usado para la inclusión. En línea de carrera lo que hemos encontrado es que efectivamente muchos de los funcionarios de las ONGs empiezan como practicantes o militantes cuando las ONGs estaban vinculadas a partidos políticos. Eso trae consigo varias cosas, una suerte de espíritu institucional, de identificación, de compromiso, pero también trae consigo unas transiciones endogámicas, ¿no? Porque los propios miembros son los que se terminan convirtiendo en los que dirigen la institución y se dan espacios solo de coordinación interna, ¿no? En algunos casos, lo que ocurre también es que esos miembros, digamos, fortalecen los liderazgos internos, está muy bien, pero al mismo tiempo también los dirigentes que salen de la organización porque pasaron al Estado, porque pasaron a organizaciones internacionales, no dejan un conocimiento, ¿no? En algunos casos se ha encontrado que hay una transmisión del conocimiento, pero en otros casos también se ha perdido eso, ¿no? Algunas prácticas de ONGs van acompañadas de un proceso de formación, acompañamiento de esos dirigentes que salen con los jóvenes. En mecanismos para la transición hemos encontrado que varias también han desarrollado una institucionalización de sus procesos de elección, han creado asambleas, juntas directivas, en general órganos colegiados que les permiten democratizar la participación de sus miembros. Y para que también puedan ejercer, tener criterios para poder entonces ir sumándose a las posiciones de mando o de liderazgo, ¿no? Eso también ha implicado que han podido delimitar el tiempo del mandato, ya no el eterno director o directora, sino que ya tienen unos periodos que permiten una rotación. Algunas ONGs incluso se han tecnificado a través de estas empresas cazadoras de talentos. Luego también hemos encontrado que hay unos liderazgos compartidos que permiten unas codirecciones o unas adjuntías, directores adjuntos, ¿no? Y eso ha permitido también agilizar el proceso de las ONGs y frenar algunos hilos caudillistas o concentrar el poder, ¿no? En los criterios de inclusión hemos encontrado que algunas han avanzado a incluir sobre todo criterios de género, ¿no? En algunos casos criterios étnicos y en menor medida criterios de discapacidad o de territorialidad.
Entonces, algunas tienen protocolos, sobre todo las que ya están ubicadas en el ámbito internacional para asegurar esos criterios, pero otros en realidad todavía tienen dificultades para poder incorporar, por ejemplo, a las mujeres. Esto pasa mucho en las organizaciones de base, donde hay una fuerte institucionalidad patriarcal y son las propias mujeres las que han tenido que ocupar espacios de dirección. El caso del Perú, por ejemplo, es bien claro, ¿no? La UNAMIAP, que es esta organización de mujeres que se crea de forma paralela a la IDCEP, que es la organización indígena tradicional en términos territoriales, ¿no? Justamente porque no encuentran espacios ahí. Nuestro tercer punto tiene que ver con las tensiones que hemos encontrado, los aprendizajes y las estrategias. Eh, entonces tenemos ahí 3 puntos también, uno referido al talento humano, la tecnificación del aparato administrativo y los nuevos temas que han surgido. En talento humano solamente voy a decir rápidamente, porque ya veo que estamos con el tiempo, que hay una pérdida de profesionales también por esta migración al Estado, que en un determinado momento es muy importante porque hay un aprendizaje y unos conocimientos que van al Estado, porque también se ve que es un estímulo interesante promover políticas para más personas y ya no solamente para los espacios más chicos u otros grupos delimitados con el que trabajaban las ONGs, ¿no? También el Estado es un mejor pagador, digamos, para estos funcionarios. Y también porque en las ONGs hay pocos incentivos para asumir cargos dirigenciales, porque debido a que si son investigadores, son promotores, terminan asumiendo los cargos dirigenciales con más carga de trabajo, con más carga laboral y no necesariamente con un mayor reconocimiento. En ONGs y think tank hemos encontrado que hay un buen clima laboral, porque hay contratos, prestación de servicios, líneas de carrera, horarios flexibles, etc. Un segundo aspecto que hemos encontrado es que se ha tecnificado el aparato administrativo. Esto lo hemos encontrado tanto en las ONGs como en las organizaciones de base, que ha sido muy interesante cómo han ido identificando un personal que no solamente sabe elaborar proyectos, sino puede hacer presupuestos, puede establecer una rendición de cuentas que garantiza la transparencia de las organizaciones, puede planificar estratégicamente cómo van a ir adelante sus proyectos o sus propuestas, ¿no? Y eso ha incluido una política salarial y de género, etcétera. Y finalmente, en este punto también se han profesionalizado los aparatos comunicacionales, no solamente han pasado a transitar a las redes sociales o han construido narrativas, sino que también eso les ha generado un mejor impacto reputacional de su imagen hacia afuera. Y finalmente, el último punto, que tiene que ver con la incidencia política, lo entendemos como la influencia que pueden ejercer las ONGs en las instancias de las políticas públicas o en las instancias de la sociedad civil para generar unos determinados cambios y transformaciones. Y entonces hemos encontrado que en primer lugar, aunque parezca obvio, hay mucho seguimiento y mucha incidencia en los temas cotidianos que trae la coyuntura política, sean los conflictos ambientales, corrupción, violencia política, etcétera. Pero eso también les da una mayor visibilidad pública y una mayor capacidad de agencia para situarse en el espacio político. Y esto también ha traído consigo que estas crisis, estas coyunturas, estos momentos de expresarse han permitido que los liderazgos internos puedan ser fortalecidos con vistas a asumir direcciones en el futuro. El segundo punto tiene que ver con el relacionamiento con el Estado, que como hemos visto en lo que planteaba Bobadilla, lo que planteaba Percy, se trata de un actor externo y lejano, ¿no? Distante, y más bien ahora, en los últimos años, se convierte en un cooperante, en un trabajo colaborativo, de intercambio. Hay propuestas, proyectos que las ONGs todo el tiempo ya lo tienen incorporado, y las organizaciones indígenas también, que tienen que intervenir en espacios de participación, de diálogo, de interacción con el Estado. También hay un tema de cercanía a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Sin embargo, la corrupción a nivel subnacional ha retraído también el intercambio y la colaboración que tenían las ONGs.
Y un punto, digamos, difícil, problemático, es el que tiene que ver con esa cercanía con el Estado. La cooperación con el Estado garantiza autonomía, permite fiscalización, se puede preservar la autonomía del Estado a pesar de que de que se hagan consultorías, contrataciones, intercambios, etcétera, ¿no? Y el último punto aquí, el posicionamiento público. Hay esta discusión también si hay que asumir un papel técnico o un compromiso político, ¿no? Si hay que preservar el papel técnico. En una de las ONGs nos dijeron explícitamente que ellos se iban a mantener como técnicos y no como políticos. Sin embargo, varias de sus propuestas y sus intercambios iban en la vía política, en el sentido de transformar, de proponer cambios, ¿no? Las transiciones entonces implican varios cambios al interior, algunas son limitadas por sus órganos colegiados o hay unos aspectos que tienen que ver con la visibilidad de los líderes y las lideresas, por ejemplo, en el caso de organizaciones indígenas, donde las defensoras y los defensores son amenazados, son expuestos con riesgos a su vida y eso desincentiva de alguna manera la rotación. Entonces, para terminar, ¿cuánto tiempo me queda, Félix? O ya me recontrapasé. Minuto, minuto. Ya, voy a ir más rápido con esto. Entonces creo que este estudio lo que nos ha permitido es identificar unas ciertas prácticas, unos repertorios políticos que logran colocar una agenda pública de discusión con diversos actores, Estado, empresas, organizaciones sociales, ¿no? Logrando ocupar un espacio de acción política frente a la crisis política, la crisis de partidos, empiezan a recuperar un espacio que en los 80 se había utilizado de otra manera, pero que ahora empiezan a ocupar unos espacios de vocería y de acción pública que son importantes. Hemos encontrado que este activismo, entre comillas, que es desarrollado por las organizaciones sociales, tiene distintos énfasis, ¿no? Algunas se sitúan como técnicas, como decía, lo que denota también estas distintas maneras de intervenir. También nos hablan de nuevas formas de participación, algunas más profesionales, desde el mundo de la comunicación, el arte, también hay artivismo, hay intervenciones artísticas o hay planificación, gestión, pero ahora no pasan por esa conexión o la conexión ideológica que tenían antes con los partidos, sino más bien que nace de un discurso que viene del conocimiento especializado que han adquirido de los temas y contextos en los que intervienen, sea en temas medioambientales, varias organizaciones interviniendo en la cumbre de cambio climático, organizaciones indígenas inclusive, o que tienen que ver con la defensa del territorio, los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, ahí observamos que hay un cambio interesante también de cómo se sitúan desde el conocimiento técnico estas organizaciones. Estos espacios de formación de liderazgos en Perú y en Colombia también han generado una línea de carrera al interior, que es interesante cómo empiezan muchos desde practicantes y llegan a posiciones de dirección. Hemos encontrado también unos procesos ordenados, estos mecanismos democráticos para facilitar la rotación de los cargos, que haya transparencia. El riesgo es que varios directivos terminan abandonando las organizaciones. Los criterios de inclusión están todavía en términos de formación, de desarrollo, porque lo que más prima, más que el género, la etnicidad o la población LGBTQ+, es el mérito profesional. Finalmente todavía impera eso en las organizaciones. Encontramos entonces cambios, nuevos temas, nuevos objetivos y, como decía, lo político que marca la agenda y el desarrollo de estas organizaciones, y los liderazgos fortalecen o ayudan al posicionamiento público. Esto que dije de la autonomía con el Estado y las recomendaciones, ya solo para cerrar, hemos encontrado algunas buenas prácticas. Primero, esto que decía de reglas claras para el proceso de transición, estos requisitos que son necesarios, la inclusión de criterios democráticos como periodos fijos para las dirigencias. Esto fue fomentar también la emergencia de nuevas dirigencias y también la rotación de cargos directivos, la formación, que es fundamental, no solamente el acompañamiento que hacen algunos de los directores o directoras con más experiencia,
sino como también generar procesos de acompañamiento y de formación para nuevos dirigentes. La institucionalización de liderazgos compartidos ha sido muy interesante también encontrar algunas codirecciones, adjuntías, para desconcentrar las tareas, pero también para tomar decisiones más democráticas, ¿no? Y entonces, por eso decíamos que nos parecía importante generar estos periodos de acompañamiento que puede resultar más eficiente para la organización, propiciar mecanismos para retener o para mantener a los nuevos miembros en la institución, gente joven que llega, con la posibilidad de poder motivar y estimular que sigan forjando sus liderazgos en la organización, considerar políticas para incorporar mujeres y jóvenes en las estructuras dirigenciales. No decimos de frente ya colocar todos los criterios por cuotas, pero sí tener como un proceso de recomendación para que puedan contar con estos cuadros que provengan de estos sectores que son fundamentales para el desarrollo de la organización. Y finalmente, gestionar mejor las experiencias de los liderazgos adultos mayores, quienes tienen una trayectoria, tienen una experiencia y unos saberes que no pueden ser perdidos, ¿no? Que no pueden ser llevados, pueden ser recogidos en publicaciones, tenerlos como asesores, como acompañantes, en fin, hay una serie de mecanismos que se pueden usar para eso. Ya está. Ahí lo dejo entonces y espero sus comentarios. Gracias, Félix. Muchas gracias, Iris. Bueno, hay una enormidad de temas que dejan ambos en la investigación para conversar, ¿no? Es muy estimulante en ese sentido, pero para eso vamos a esperar todavía en un rato a oír los comentarios de Percy Bobadilla. Por ahora, inmediatamente vamos a escuchar la presentación de Ricardo Cuenca de los avances de su investigación, que, como ya había dicho antes, lleva como título La imposibilidad del otro sobre democracia y política en el Perú. Debo decir que Ricardo Cuenca es psicólogo social, doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid y exministro de Educación en el periodo noviembre 2020-julio 2021. Actualmente, Ricardo es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se especializa en el estudio de reformas y políticas comparadas en educación superior y temas docentes, así como también en las relaciones entre educación y política con perspectiva histórica. Ricardo, te dejo la palabra por unos 15 minutos aproximadamente. Muchas gracias, Félix. Buenos días con todas, con todos. Yo voy a intentar ser muy sintético con la presentación de esta mañana. Y quiero empezar contándoles por qué es que sale esta investigación y cuál es el origen detrás del texto, digamos, que se escribirá, que se está escribiendo como resultado de la investigación. Son dos cosas. Lo primero es que, a pesar de que mi preocupación académica principal está concentrada en el tema educativo, desde una perspectiva, como bien mencionó Félix, de política pública, de reforma, cada 2 años trato de alejarme un poco de la educación para mirar algunos otros temas que, aunque están vinculados, se alejan un poco del tema educativo, y uno de mis intereses y mis preocupaciones es esta idea de democracia y de política desde una perspectiva más de la cultura política, de la filosofía política, antes que de las ciencias políticas, que tienen una perspectiva que felizmente nos ha nutrido en el último tiempo y que se complementan bien con el tema que quiero presentar. Y lo segundo es porque mi experiencia en el Ministerio de Educación me permitió tener un acercamiento distinto al ejercicio político.
ciertamente en un contexto particular, pero que terminó de alimentar muchas de las ideas que ya tenía antes de ingresar al gobierno de transición alrededor de qué es lo que pasaba con la precarización que estaba teniendo la democracia, la precarización que estaba teniendo la política en el país. Le comentaba a Rodrigo el otro día aquí en el instituto que encontré un texto mío de hace como 11 años en donde empezaba a plantear algunas de estas cosas que tienen que ver con el otro y que finalmente ahí daban vueltas en la cabeza y que ahora han tenido la oportunidad de plasmarse en este estudio, en esta revisión que se mueve un poco entre el ensayo y algo de trabajo empírico, justamente a partir de mi experiencia en el Ministerio de Educación. Entonces, esto parte un poco de esta situación precaria, ¿no? Yo decía en una de las presentaciones previas que más o menos como lo mencionaba Víctor Andrés García Belaúnde, hay una crisis presente, ¿no? Hay un problema claro de calidad de la democracia, de calidad de la política, que de momento las interpretaciones que se han generado en el país han tratado de explicarlas en dos grandes grupos. Un primer grupo de asuntos mucho más estructurales que tienen que ver con un pasado que ha impedido que la democracia se construya de mejor manera, que la política se realice de mejor manera, asociado a cuestiones, insisto, estructurales como asimetrías en el ejercicio de la ciudadanía, ciertamente racismo, ciertamente fragmentación social, y esto ha impedido que la democracia termine consolidándose en el país y que la política tenga tantos vaivenes. Y el otro grupo de interpretaciones que se le ha dado a esta crisis de la democracia y esta crisis finalmente que nos explota cada día más en la cara, termina siendo también el que proviene de las ciencias políticas, que nos dice que hay un problema de representación, que hay un problema de reglas de juego, que hay un problema de procedimientos, que hay un problema de debilidad institucional y por lo tanto sin partidos que efectivamente canalicen las demandas de la sociedad, sin reglas de juego que te permitan saber que puedes actuar de la manera más democrática posible, respetando, por ejemplo, la independencia y autonomía de los poderes, cosas que hoy mismo están en grave crisis en el país. Dentro de poco se inicia el pleno en el Congreso de la República y probablemente hoy se pueda votar estas sanciones contra la Junta Nacional de Justicia. Entonces, estamos frente a una situación que tiene una cantidad importante de reflexión académica, de interpretación respecto de cuáles son las razones o las causas de esta crisis. Sin embargo, y allí está el aporte del trabajo, hay un espacio aún vacío, considero que aún vacío, para poder seguir interpretando esta situación de la crisis, porque pareciera ser por momentos, por lo menos es la sensación personal, que todo esto no me da lo suficiente información como para poder explicar esta crisis. Y ahí es donde aparece el sujeto, la persona, que es finalmente siempre mi interés académico, ¿no? Ver qué es lo que pasa con los sujetos. Y aquí es donde aparece la idea de que efectivamente el gran problema de la crisis democrática y de la crisis política del país está en el no reconocimiento del otro como un interlocutor válido, como un sujeto político al que se le atribuye
ser un agente medianamente razonable para poder participar en el espacio público. Y por lo tanto, no hay posibilidad de diálogo político en el estricto sentido de la palabra, no hay posibilidad de intercambio democrático en el sentido de la palabra, atribuido a que la democracia ha estado vinculada fundamentalmente con la idea de régimen democrático antes que la democracia como forma de vida, como manera de relacionarse los unos con los otros, ¿no? Y si en esto aparece, por supuesto, las ideas que me orientan, que me sirven de marco y de perspectiva, que tienen que ver fundamentalmente con las ideas de diálogo y de reconocimiento, desde una perspectiva de democracia deliberativa, desde teoría del reconocimiento, desde esta idea de democracia de los ciudadanos, desde esta idea de la idea de democracia entre iguales, en donde aparecen muchos autores que me han ayudado a orientar conceptualmente el trabajo, como Habermas, Honneth, O'Donnell, Gargarella, Rosanbayón y toda una producción interesante de trabajo que me ayudan a entender esta situación de no deliberación en el espacio público, de no reconocimiento del otro como este sujeto válido, razonable para tener discusiones. Ciertamente hay algunas razones, insisto, estructurales, hay algunas razones políticas, pero también creo que hay unas razones más de subjetividades alrededor de esto que son en las que queremos indagar. Y por eso el análisis del trabajo con esta orientación tiene que ver fundamentalmente en un periodo muy particular para el país, donde esta crisis se expresa de mejor manera, que empieza con el autogolpe de Fujimori en el año 92 y termina casi como una broma en la coincidencia de años, en el año 2022 con el intento de autogolpe de Pedro Castillo, ¿no? Durante este periodo en el que la crisis democrática se agudiza, en el que la crisis política se agudiza, es donde se ubica el periodo del estudio, que empezó con el gran aporte de ver la debilidad institucional, pero que creo que tenemos que avanzar un poco más, ¿no? Es verdad que no es posible tener democracia sin partidos, pero también es verdad que no es posible tener democracia sin personas que crean que la democracia es esta manera de vincularse los unos con los otros. Yo escuchaba a Iris, y permítame hacer un nexo con su trabajo, el trabajo de investigación que nos ha presentado, y me ponía a pensar de cuánta responsabilidad tiene también esta crisis política la manera como recuperamos la democracia, ¿no es cierto? Todo el mundo muy contento, todos los que somos más viejitos acá marchamos seguro con los cuatro suyos, y sin embargo esa conquista quedó ahí, ¿no es cierto? Y el paso de la sociedad civil a trabajar en el Estado probablemente hizo que se abandonen algunas cosas porque la agenda social pasó a la agenda del Estado. No sé, me quedé pensando en cuanto también hay responsabilidad de cómo manejamos la propia recuperación de la democracia y los años posteriores a ella. Para ilustrar esta idea del reconocimiento al otro, y acá tiene que ver también con este compromiso que tenemos con la Fundación Ford, es que armé una base de datos de mi relación con el Congreso de la República durante los 9 meses y 10, 11 días que que duró el gobierno de transición, con la idea de poder ilustrar cómo es posible, a partir de creer firmemente en el otro como un sujeto político razonable para discutir, insisto, fue posible tener un vínculo con el Congreso a pesar de ser un contexto muy particular. En las lecturas anteriores, Rodrigo había hecho con mucha razón un comentario sobre la particularidad del gobierno de transición como un elemento fundamental
para poder entender estos datos y esta información que les traigo de mi experiencia en el ministerio. Ciertamente fue así, fue un contexto particular para lo positivo y para lo negativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tuvimos, ya saqué con meses, el 75% del tiempo del gobierno de transición tuvimos una segunda ola, que como sabemos fue una segunda ola muy dura para el país y que significó una crisis social, no solo una crisis sanitaria. Por supuesto, el gobierno de transición fue la salida constitucional a una enorme crisis política. Y tercero, fue un periodo absolutamente electoral en el que las pasiones se desatan, y eso nos daba, digamos, el lado negativo. Por el lado positivo estaba que efectivamente el encargo era claro, tratar de administrar la crisis hasta la nueva y convocar elecciones para el ingreso del nuevo gobierno. Pero en todo caso, en ese contexto, logramos establecer un vínculo con el Congreso de la República, a pesar de no tener una bancada. Como saben, el presidente Sagasti se separó del Partido Morado, que era el partido que lo había llevado al gobierno. Y entonces nos quedamos sin bancadas, aunque con algunas bancadas un poco más cercanas a las ideas que planteábamos. Y con un Congreso que no era muy amable con el gobierno de transición, ¿no es cierto? Cada 20 días se recibía un intento de amenaza de vacancia a la mesa directiva de la presidenta del Congreso, con lo cual caía también el gobierno de transición. Y entonces, cada 20 días, 25 días, la presidenta Mirta Vázquez recibía o se intentaba hacer una censura para ella y para toda la mesa directiva. Y entonces era una situación permanente de confrontación contra el gobierno. Pero a pesar de eso, les digo, fue posible mantener un vínculo y salir adelante con algunas cosas, pero sobre todo dejar de que sucedan algunas cosas. Los números ahora no importan, pero en el texto final estarán. Hemos tenido una enorme cantidad de reuniones en el Congreso. En el 82% de las sesiones de Comisión de Educación participamos, ya sea como invitados o porque queríamos participar, además de otras comisiones que existían en el Congreso, para poder intercambiar algunas ideas con todas las bancadas. Salvo una que nunca quiso, digamos, establecer ningún tipo de vínculo, que fue la bancada de Podemos. Sin embargo, con las otras sí, a pesar de que ahí habían enemigos políticos del gobierno, digamos, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo parte de la bancada de Acción Popular, que respaldaba al presidente Merino y consideraba que su renuncia y su salida había sido forzada y, por supuesto, parte de la responsabilidad y la culpa la tenía el gobierno. Bueno, pero a pesar de ello logramos tener estas reuniones, algo que no sabía que era tan usual, que no era usual y que termina siendo, es que respondimos al 70 y poco % de llamados de información por escrito por parte de los congresistas. Al principio, el propio equipo del ministerio me decía, no tiene que atenderlo, se puede responder con un documento nada más. Sin embargo, la opción primera siempre era atenderlos o virtualmente porque era pandemia o presencialmente si era extremadamente urgente hacerlo. Y lo otro era que, para terminar ya, teníamos mucho trabajo político que hacer sobre la base de este vínculo que tratamos de establecer con todo. Y, por ejemplo, de los proyectos de ley que la Comisión de Educación del Congreso quería impulsar, logramos que de todo ese grupo, el 73% de los proyectos de ley puedan irse al archivo de alguna u otra manera o en otros espacios y que no se discutan en el Pleno porque iban en contra de las reformas educativas en general, ¿no? Y entonces
lo que hacíamos era trabajar con los congresistas, trabajar con la Comisión de Educación para decirles cuáles eran las salidas que podíamos dar, al contrario de también impulsar algunas leyes que parecían que podíamos sacarlas juntos, nosotros proporcionándole la información, acompañándole a la elaboración de los proyectos de ley, así logramos sacar 3 leyes que eran importantes para el sector, logramos parar estas otras 74, hoy día casi miro con nostalgia que de esas 74, por lo menos 8 han sido aprobadas en este Congreso, que tienen que ver contra la reforma universitaria, la reforma docente, la de los materiales educativos. Todas estas estaban ahí, ¿cierto? Fueron recuperadas y ahora aprobadas con una velocidad enorme. Creo que, entre otras cosas, porque no hay o hay un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, o no hay un vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso, cosa que sería aún peor. Termino con las conclusiones preliminares. A diferencia de Iris, no estoy tan organizado con ellas, todavía sigo dándoles vuelta, pero lo primero que quiero decirles es que me reafirmo en la idea inicial, ¿no es cierto?, en el desarrollo de esta tesis principal, que es que allí donde hay la posibilidad de reconocer al otro como un sujeto político, razonablemente participante de un proceso de deliberación política, independientemente de las posiciones que se tengan, es posible adelantar cosas. También es posible que esto se da en algunos márgenes, ¿no es cierto?, con aquellos grupos en donde la situación es mucho más militante en términos de casi incapacidad reflexiva para hacerlo, ya sea porque son movimientos conservadores muy fanatizados, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, esta tesis se cae porque ahí se vuelve imposible hacerlo, justamente porque no se piensa razonablemente en este espacio de deliberación. Entonces, aun cuando esa hipótesis contradice o ese resultado contradice la tesis principal, en el fondo la termina fortaleciendo de alguna u otra manera, ¿no? Y lo último es que se abre la posibilidad de pensar en que efectivamente hay 2 cosas que hay que hacer para el trabajo de la democracia y la política en el país en términos de su fortalecimiento. Uno tiene que ver que, por supuesto, no renunciar a aquello que sabemos que tenemos que hacer, como mejorar las reglas del juego, mejorar los procesos de representación, fortalecer las instituciones, pero adicionalmente a ello trabajar en esos espacios, entre comillas, más simbólicos, aunque no lo son del todo, en el que la democracia termine teniendo sentido en la gente. La democracia de los ciudadanos, esta de O'Donnell, entre otras cosas, lo que hace es decirle, mira, la democracia no es de los políticos, la democracia no es de los partidos, solamente la democracia es de todas las personas. Y ahí cuando la noción de ciudadanía empieza a cambiar, es cuando podemos empezar efectivamente a hablar de una manera mucho más compleja de democracia. Y lo último es que allí nos permite, creo, jalar agua para mi molino otra vez y pensar en la educación como una alternativa efectiva que permita instalar esta idea de esta democracia cotidiana, esta democracia de vínculo con el otro, de respeto por el otro, de reconocimiento de esas diferencias en la vida cotidiana y ya no solo en el discurso político, ¿no? Y para eso hay estrategias y para eso hay elementos que nos permitan, por ejemplo, transitar de la vieja idea de educación cívica a la idea más actual de formación ciudadana, que significa sumarle a esta perspectiva más institucionalista que tiene la educación cívica a una forma mucho más relacional de entender el civismo y entender la ciudadanía, ¿no? Entonces, está bien que sigamos aprendiendo que Rosa Merino fue la primera en cantar el himno nacional, pero adicional, y que hay 4 poderes del Estado, pero adicionalmente saber que la manera como yo me vinculo con el otro y ejerzo esa ciudadanía es también una manera de hacer democracia y hacer política, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Espero no haberme pasado, Félix.
No, Ricardo, perfecto. Muchas Gracias. gracias por las ideas que has compartido. La verdad es que oyéndote y oyendo el telón de fondo de lo que fue el gobierno de transición en el que participaste, uno siente como si se estuviera hablando de el Perú de hoy mismo y por consiguiente también todo lo que planteas en términos de posibles caminos de salida, sabiendo que todo eso es difícil, resulta también algo como que en lo que se quisiera pensar y lo que se tuviera que pensar con mucho mayor detenimiento, pero para eso después vamos a tener los comentarios de Rodrigo. Por ahora vamos a pasar a escuchar los comentarios de Percy Bobadilla sobre la presentación de la investigación de Iris Jave y Gianfranco Silva. Percy Bobadilla es doctor en sociología por la Universidad Católica y tiene estudios de especialización en liderazgo y gobernanza en la George Washington University y en gerencia social en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Percy tiene más de 30 años de experiencia en el ejercicio profesional e investigación en el campo de la sociología de las organizaciones y del desarrollo, con un énfasis especial en gestión pública y gerencia social. Asimismo, trabaja como consultor senior en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas, planes y proyectos a nivel nacional e internacional. Percy Bobadilla es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Escuela de Posgrado y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica. Es profesor invitado en la maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y Desarrollo de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. Percy, te dejo la palabra por 10 minutos para oír tus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Félix. Bueno, primeramente agradecer la invitación para ser comentarista de este trabajo que está haciendo Iris, muy interesante y desafiante, y también me da gusto ver a colegas aquí, personas que tienen un trabajo importante en el desarrollo de las ciencias sociales. Primeramente, quiero decirlo primero que a mí francamente me impacta, y lo digo así, subrayando, comparar dos países realmente muy diferentes, ¿no? Colombia y Perú somos muy diferentes, parece increíble. Yo tengo la suerte de estar en los últimos 10 años yendo a Colombia permanentemente, ¿no? 2 veces al año, he estado en Medellín, la región más peligrosa del mundo, y ver lo que es hoy día es increíble, ¿no? Para dar un dato de que no creo que en el Perú hay un caso más o menos parecido a Medellín, a pesar de que hemos tenido terrorismo, hemos logrado salir de muchos problemas, aún tenemos una situación muy precaria. El estándar de Medellín es mucho más alto que el de Lima, por ejemplo. Calidad de vida es mucho mejor que el de Lima para mí, en mi percepción y en los datos que encuentro. Y por otro lado, otro desafío grande que también tiene el estudio de Iris es comparar organizaciones también en Perú, o organizaciones sociales de base y ONGs. Ya es difícil. Ahora con Colombia, me imagino lo complejo que es. Que es un desafío grande de Iris, realmente hay que destacarlo, subrayarlo, enorme desafío que así tampoco cualquiera no se atrevería a asumir. A partir de eso, quiero decir lo siguiente, ¿no? Creo que hay un tema que hay que comenzar a reconocer, que el que las ONGs hayan salido de su burbuja protectora les ha permitido, o sea, las que han podido ser su burbuja protectora y han enfrentado los desafíos de competir, de tener una buena propuesta para ganar la consultoría o ganar el fondo de cooperación, ¿no? O el fondo de una entidad, pues las ha profesionalizado mucho, ¿no? Aquellas que no han podido entrar en ese modelo de intervención en el mercado han tenido que desaparecer. Y de hecho, han desaparecido muchas ONGs en el país. Y las que sobreviven, digamos, sobreviven, uno, porque todavía están en una pequeña burbuja, o sea, son protegidas por la cooperación, pero con, no sé si años ya contados para subsistir, si es que no cambian el modelo. O aquellas que sí están, digamos, han logrado entrar una relación con el mercado muy potente. Pienso en esa ONG, donde está Federico Arnillas, ¿no? Que es esa ONG, me parece, se llama, ya me olvidé, Federico Arnillas está en esa ONG, ha ganado premios, es una ONG modelo para mí de cómo se insertan al mercado.
pero que me parece que es lo que un poco hoy se está encontrando, ¿no? Un poco la tesis sería una organización de desarrollo que es dependiente de una organización que la proteja, su posibilidad de sobrevivir es mínima frente a una organización de desarrollo o social que tiene una inserción en el mercado y los desafíos que eso implica para mantenerse como tal. Eso es a nivel de las ONGs. De las OCBs la cosa también es interesante ver su profesionalización, y también he sido testigo, ¿no? Por ejemplo, he estado trabajando con diversos movimientos sociales y, como dice Iris, están profesionalizando, es decir, hacen plan estratégico, tienen mejores estatutos, tienen un mejor manejo de cuentas, o sea, hay capacidad de gestión. Y para ellas diría lo siguiente, ¿no? Aquellas OSBs, ¿no?, que han incorporado herramientas de gestión y de alguna manera sus cuadros se han profesionalizado al respecto, tendrán mayor posibilidad de defender sus derechos o defender sus propuestas que aquellas que no. Entonces, ahí también he visto una cosa muy interesante, ¿no? En territorios donde hay movimientos organizados con esta lógica más profesional, pueden hacer valer sus propuestas a manera de incidencia política en el gobierno regional o local, cualquiera sea este, de tal manera que si, por ejemplo, el gobierno regional o local cambia la postura con respecto a la temática de este movimiento, de esta organización social, la organización social se encargará de devolverlo y regresar al punto en el cual esta propuesta se debe mantener. Por poner un ejemplo rápido, en el tema de niños, niñas, adolescentes, que he trabajado más o menos un poco más, donde hay territorios en los cuales hay población organizada que define estas temáticas, inclusive en alianza con ONGs, la posibilidad que la DEMUNA de ese distrito pueda debilitarse o no pueda hacer su trabajo, no es posible para la autoridad local. La autoridad local se ve presionada por la comunidad a mantener la oferta o la política en defensa de los derechos de niños y niñas adolescentes. Igual pasa con la mujer, igual puede pasar con otro tipo de movimientos, ¿no? Donde el movimiento o la organización social es débil, esa temática desaparece. Eso lo he podido ver en estudios y también en trabajo personal en organizaciones de desarrollo, donde los temas de la infancia son fuertes porque hay un movimiento que lo respalda, más allá de la autoridad local, esté afín o no afín con esa temática. Ese es un primer punto que quería rescatar de lo que Iris está encontrando. Lo segundo que quiero destacar es el tema de la globalización y las TICs. Efectivamente, esto ha permitido equilibrios de poder, que para mí me parecen muy importantes, ¿no? Si en los 80 había grupos sociales marginados, excluidos, invisibilizados, por ejemplo, personas con discapacidad, síndrome de Down, niñas, niños, adolescentes, afroperuanos, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado notablemente. Y eso, un autor que no me acuerdo su nombre, llamó escalamiento de la democracia. Cómo el tema de la virtualidad, de las redes sociales, y cómo el tema de los movimientos organizados apoyados en esas redes, mejor informadas, apoyándose evidentemente en la globalización, han podido lanzar demandas importantes en la agenda pública e internacional y han podido, por ejemplo, apoyarse de plataformas o foros mundiales para que su agenda sea escuchada y sus denuncias ante abusos de poder de un sector también sean escuchadas, movilizando a sectores importantes. El caso más destacado de eso es los movimientos contra el modelo de desarrollo extractivista, que es impactante, cómo han detenido inversiones, han logrado que los protocolos o en todo caso las políticas de las corporativas cambien notablemente debido a esta presión local e internacional o nacional, con esta lógica de localización o ciudadano localizado, que creo que es un dato importante tomar en cuenta, y por eso es que estos movimientos, estas organizaciones sociales que Iris estudia, han incrementado un nivel de poder en la medida que utilicen estas redes con eficacia y en la medida que su agenda pública sea capaz de posicionarse en la agenda, en la opinión pública y en actores claves del poder político o del poder social en los territorios, ¿no? Y un último tema para terminar esta presentación, esta opinión para Iris, es un tema que para mí genera un dilema, y eso va también un poco, ya más adelante comentaré a lo que Ricardo está mencionando en su tesis, ¿no?, en su investigación. Hay algo que genera dilemas y genera controversias, y es cómo se sitúan estos líderes de ONGs y OSBs frente al poder político de turno o al poder que tiene posibilidades de acceder al gobierno, porque genera dilemas enormes, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir,
pienso, ¿no? Apoyo al gobierno de Vizcarra, entonces todo porque Vizcarra encarna la democracia contra un Congreso autoritario, ¿no? Es un discurso que uno puede construir de alguna manera y hay un apoyo importante. De repente descubren que Vizcarra es un corrupto, descubren que Vizcarra se puso la vacuna primero, descubren que Vizcarra es un tipo que no tiene valores, que no tiene respeto, que no es leal a nadie, que traicionó a tal y cual, y comienzan a leer el texto del Lagarto y ya saben qué es en el Lagarto, y todas estas organizaciones de repente que tenían una especie de apoyo importante a esta postura que supuestamente fortalece la democracia, se ve como comienza a desmoronar, ¿no? A desmoronar, y los líderes dicen, ¿a qué tipo de referente político me puedo apoyar? Sea yo de izquierda, de centro, de derecha, ¿cuál es mi referente? Porque lo mismo puede pasar con Porqui, ¿no? La derecha apoyamos a Porqui y de repente Porqui termina siendo de Barajú. Ya he escuchado hoy día que están buscando la vacancia de Porqui ya. Entonces, frente a esta inestabilidad, y yo diría, no solo inestabilidad, la incertidumbre enorme que generan las fuerzas políticas con aspiración al poder o en el gobierno para los ciudadanos en general. Uno no sabe en quién creer. Uno no sabe en quién creer. O sea, el capital social en este país es hiper precario. Yo ahora puedo creer en esa autoridad y mañana termina siendo un perverso, un tipo corrupto, un tipo sin valores, un tipo que no tiene, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está en la política? Me pregunto, ¿no? Nos preguntamos los ciudadanos peruanos que queremos asumir algún tipo de liderazgo. Yo soy líder de una organización social de base y quiero apoyar otro liderazgo político con capacidad de ser presidente de la República. Ese era un modelo, imagínense, cuando quisieron apoyar a Castillo. Castillo, el hombre del pueblo, Castillo, el campesino, Castillo que empezó de ambulante, profesor y expresidente, y amamos un discurso, digamos, idealizado de Castillo, y la gente dice, apoyemos a Castillo y todo ese esfuerzo. Y la gente votó por Castillo contra Keiko, etcétera, etcétera. Y de repente, ya no voy a repetir lo que sigue la historia, ¿no? ¿Cómo se quedan estas líderes sociales en materia de apuesta política por la democracia y el país? Y ahí me viene un poco mi pregunta a Ricardo, ¿no? ¿Cómo respetar al otro en un contexto de polarización? ¿Cómo respetar al otro en un contexto de crisis institucional tan grande, Ricardo, tan fuerte, donde no hay incredulidad, hay poder de capital social? Y por último, Ricardo, ¿cómo hacer un análisis del otro cuando tú eres protagonista del tema? Porque tú te puedes sentir agredido por el otro, que no te respetan, pero también te pueden decir a ti perfectamente que tú fuiste parte del golpe a Merino. Y muchos peruanos podrían decir que tú eres parte de Vizcarra, Merino y toda esa gente. Y cargas ese sapo que no es tuyo, pero tú lo cargas finalmente. Entonces, ¿cómo respetar al otro cuando tienes un marco institucional y organizaciones y personas que le representan que no hay credibilidad? No puedo creer en esas personas. Yo no puedo ahorita poner mis manos por nadie. O sea, el contexto de apuesta por algo es totalmente complejo para los peruanos. Y ahí viene mi pregunta, si tu objeto de estudio puede ser tú mismo, porque la realpolitik, Ricardo, no es pues si Mirta está en el Congreso o no está en el Congreso, gracias a Mirta, porque Mirta también es una persona que también podría ser perfectamente cuestionada por su falta de respeto al otro. Entonces yo no sé si como científico social, no sé si mi recomendación sería que hagas tu estudio en base a tu propio protagonismo en un tema tan complejo y delicado como es ser parte de un gobierno que mucha gente puede decir que es parte de evitar la democracia. Solamente es una pregunta con mucho respeto, Ricardo, y aprecio a tu trabajo, evidentemente, ¿no? Muchas gracias, Percy, por tus comentarios. Vamos, sin más trámite, a oír ahora los comentarios de Rodrigo Gil a lo presentado por Ricardo Cuenca. Quiero simplemente mencionar que Rodrigo Gil es politólogo y magíster en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y los temas prioritarios de su investigación son partidos políticos, regímenes políticos, elecciones y movimientos sociales. Rodrigo, bienvenido y te escuchamos por 10 minutos, por favor. Bien, bueno, bueno, muchas gracias, Félix, y gracias a todos los colegas pues, por las presentaciones. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí en esta reunión para comentar o tratar de comentar
a los trabajos que tanto Ricardo como Iris nos han presentado. No ha habido no ha transcurrido mucho tiempo desde nuestra última reunión hasta ahora, entonces probablemente pues voy a sonarles un poco repetitivo en algunos puntos, pero igual me gustaría a partir de lo escuchado reaccionar, ¿sí? Y actualizar un poquito algunas de las ideas que presenté en mi último comentario a Ricardo y, y también plantear pues algunas cosas que me resuenan de la discusión que planteó Iris. Pero dicho esto, digamos, debo reconocer que tal vez el orden de ideas no sea, digamos, del todo claro, en el sentido de que va a ser más una redacción desordenada, cosas que he oído, que un comentario pues bien estructurado, ¿no? Como ocurrió en la última presentación. Y entonces comienzo con el texto de Ricardo, con la presentación de Ricardo, que solamente para recapitular algunas de las ideas que planteé antes, pero volviendo además a lo que él ya ha planteado, efectivamente considero de que al hablar de democracia, al hablar de la crisis de la democracia en el país, la discusión pues ha estado dominada, ¿no es cierto?, por visiones o por perspectivas institucionalistas, ¿no?, que como dice Ricardo se han centrado en la discusión sobre el régimen político, ¿no es cierto?, sobre la forma de funcionamiento, las reglas, los procedimientos que operan en la forma como se ejerce el poder político en el país, ¿no es cierto? Y la discusión sobre la crisis, el deterioro, la calidad de la democracia ha estado como muy centrada en esa discusión de las reglas formales e informales que rigen en la política peruana durante las últimas décadas, ¿no? Entonces, sí considero que hay ahí un ángulo novedoso, una perspectiva interesante en términos de hablar de democracia en el país desde una base que son los sujetos, los individuos, ¿no? Esta democracia de personas o sin personas que plantea Ricardo, para pues tratar de salir de ya el mismo corsé digamos, académico asociado a estas ideas del régimen como el marcador, digamos, de nuestra democracia o de nuestra precaria democracia y añadir una dimensión adicional a esa discusión que lo amerita, además considero que lo amerita. Pero también decía antes que este estudio tiene límites, ¿no es cierto?, asociados pues como bien ha reconocido Ricardo, ¿no? Y creo que también va en la línea de lo que menciona Percy, ¿no? Esto es un gobierno muy particular, ¿no? Es un gobierno muy especial, muy singular, y tal vez mirar pues esa dimensión del reconocimiento del otro en un contexto de menos de un año, en un escenario pandémico, en un contexto donde estaban por salir ya el Congreso y el gobierno de transición, bueno, pues le da una coloratura que no puede quedarse fuera del análisis en tanto no es un gobierno regular, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay, pues, o considero que hay algunas posibilidades o se amplían las oportunidades para construir algo así como un reconocimiento del otro pragmáticamente, ¿ok? Eso de un lado. Entonces hay un límite que es ese periodo temporal. Otra limitación es que no ha sido señalada todavía, o no tan fuertemente, pero que tiene que ver pues, con que no vivimos en un clima o en un entorno global, regional, ¿no es cierto?, favorable a el reconocimiento del otro, ¿no? Digamos, nuestro clima internacional crea incentivos para que ese reconocimiento que se puede haber dado en una coyuntura muy particular no sea la regla, ¿no es cierto? Porque los incentivos, las tendencias, los procesos nos llevan a pensar, en todo caso a las élites políticas, que consensuar, ¿no?, dialogar, revalorizar la pluralidad de intereses en la política no es pues necesariamente no son estrategias exitosas para mantenerse, para, digamos, ganar poder político en diferentes países. Pero claro, igual todavía tenemos los casos recientemente en Guatemala, ¿no? El caso de la última elección en Polonia, donde vemos algunos resquicios, digamos, que nos permiten pensar en que hay chance, ¿no es cierto?, para que lleguen opciones
al Estado, ¿no? Desde las elecciones que, digamos, no hay aún, digamos, base para evaluar, ¿no? Pero que en principio estarían respetando estas posiciones pluralistas, favorables al reconocimiento, al diálogo, etc. ¿No? Y otra limitación, aparte del clima internacional, de la excepcionalidad del gobierno de transición, es pues que efectivamente los partidos políticos, digamos, ¿no? La fortaleza de los partidos políticos o la no fortaleza de los partidos políticos, obviamente tiene ahí una incidencia en la dificultad para poder establecer canales de negociación, de diálogo, de reconocimiento dentro del Congreso o en la relación Congreso-Ejecutivo, ¿no? Que, bueno, abona pues en este clima de, digamos, de pugnas, ¿no? O favorable a las pugnas, a las luchas políticas de suma cero, ¿no es cierto? Donde hay ganadores y perdedores y no hay nada más en el medio, ¿no? Los partidos tienen un rol preponderante en eso que de los que merecen pues discutirse en el estudio de Ricardo y en otros estudios. Ahora, reaccionando a lo que han dicho tanto Ricardo como Iris, digamos, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es, y buscando vincular esta dimensión de la democracia como régimen con la dimensión de la democracia como ciudadanos, ¿no? O como personas, yo pensaba, pues, cómo es que esta degradación institucional que se ha venido agudizando en el país en los últimos años, yo, digamos, consideraría de que hay una especie como de consenso en el mundo, digamos, académico que plantea, pues, que el 2016 es un parteaguas, ¿no es cierto?, que agudiza, o desde entonces agudiza la degradación institucional en el país en diferentes esferas, que ya venía de antes, ¿no es cierto? O sea, ya venía desde la época post-transición a partir del 2001 en adelante, pero el 16 es un momento clave, es un hito, ¿no? Es un punto de inflexión que nos lleva un poco a lo que tenemos ahora. Pero en todo caso pensaba, ¿cómo es que esta degradación institucional que la podemos ver en el corto plazo o en el mediano plazo, coadyuva, ¿no? O crea las condiciones necesarias, el terreno propicio para que se pueda eh, agudizar el problema asociado a esta democracia sin partidos? ¿Cómo conectamos la dimensión institucional asociada al régimen con cómo este régimen termina afectando a la ciudadanía, a las personas, ¿no es cierto? Y esto genera pues un combo ideal para que los procesos de diálogo y de negociación y de reconocimiento no se puedan establecer, ya sea a nivel de la sociedad como a nivel de la política, que es lo que vemos hoy en día. Todo sumado además a todos estos factores más, digamos, exógenos que también tienen su incidencia, no tienen su cuota de influencia en que tengamos un poco esta situación que nos toca vivir actualmente. Y sobre eso, pues, planteaba 4 puntos centrales, ¿no es cierto? Uno tiene que ver, bueno, con, evidentemente, digamos, desde el Fujimorato, ¿no? Pero también ya en democracia, las brechas de intermediación entre ciudadanía, entre organizaciones sociales, políticas y el Estado, ¿no? No se han corregido, ¿no? No se han podido cerrar, ¿no? Más bien se han venido ampliando. Las organizaciones de las que habla Iris, digamos, más asociadas, por ejemplo, las organizaciones de base, los partidos políticos, ¿no? Los partidos de gobierno, en términos de lo que plantea, digamos, de la discusión de Ricardo, no pueden agregar o tienen muchas dificultades para agregar intereses más allá de los que pueden representar en sus respectivos, digamos, a sus respectivas bases, ¿no es cierto? Quedan siendo partidos, quedan siendo organizaciones muy, eh, digamos, de un núcleo muy reducido que no pueden, pues, llevar las demandas, las necesidades, los intereses de la ciudadanía a espacios de decisión política. Eso lo vimos claramente, digamos, como una estrategia deliberada del partido de gobierno, digamos, durante el Fujimorismo, pero ya en el 2001 o a partir del 2001, en democracia, esas brechas no se cerraron y, y muchas veces, digamos, fueron ampliadas, ¿no es cierto? Entonces no se ha corregido, digamos, esas brechas de intermediación, lo cual genera una distancia entre el régimen, ¿no es cierto?, el Estado y la ciudadanía que no se ve reflejada.
Luego está, pues, desde el 2001 la celebración de un modelo económico, ¿no es cierto?, que ha producido crecimiento, que ha producido ganancias, que ha producido, pues, diferentes réditos, ¿no es cierto?, en términos de poder construir un Estado más sólido, con áreas más fortalecidas, con más capacidades en determinados sectores, pero que a la par ha venido acompañado, pues, de su empleo, ¿no es cierto?, informalidad que tampoco logra reducirse, ¿no?, y que termina siendo o estando muy centrado este modelo a la idea de, pues, consumir, ¿no es cierto?, o del consumo. Vergara, en un artículo reciente, hablaba, pues, de que nuestro modelo básicamente lo que propugna es consume y calla, ¿no? No pidas gobierno, no pidas representación, solamente, digamos, tu realización personal, ¿no?, y colectiva va a estar basada en tu capacidad de consumo y no tanto en las demandas que tú puedas plantearle al espacio, digamos, político desde la representación, porque, bueno, eso ha sido, pues, una práctica cultural, ¿no es cierto?, que ha terminado calando desde los 90 en adelante, independientemente, digamos, del tipo de régimen que podamos tener, ya sea en autoritarismo o en democracia, ¿sí? Este modelo económico genera, ¿no es cierto?, que, de nuevo, precariza subempleos, informalidades, que incide en esta democracia sin personas, pero que tiene una resonancia con lo que pasa, digamos, o con las decisiones tomadas a nivel de la política pública y digamos, en el Estado, lo que genera es, y acá vuelvo a una idea planteada hace mucho tiempo por nuestro querido amigo Romeo Brompone, en un libro del 91 sobre digamos, las perspectivas y expectativas de los jóvenes limeños en el momento, digamos, de cambio entre la década del 80 y en los 90, ¿no es cierto?, genera expectativas frustradas, ¿sí? Genera que, pues, hay un desencuentro entre las expectativas ciudadanas, ¿no?, muy, digamos, impulsadas o muy eso, alimentadas por el discurso asociado al crecimiento económico, al modelo que teníamos, ¿no? Hay un desencuentro entre las expectativas y las aspiraciones personales, ¿no es cierto?, que al no verse relacionadas, ¿no es cierto?, al establecerse una especie de disloque, ¿no?, de desencuentro entre expectativa y aspiración de realización personal, genera, pues, escenarios de violencia, escenarios de conflictividad, imposibilidad de diálogo, que además los partidos en esta idea de la brecha de representación no logran, no logran, digamos, digamos, vincular, ¿no es cierto? Se establecen bloques no dialogantes, que es lo que vemos más recientemente, que representan bloques no dialogantes, y vuelvo a la idea del conservadurismo de Ricardo, bloques conservadores muy bien cohesionados, en este caso, que representan a sus bases, pero que no tienen la necesidad de dialogar, ¿no? Digamos, capitalizan la frustración y las expectativas no cubiertas, digamos, de ciertos sectores de la población para representarlos a través de una narrativa que plantea el no diálogo y la no pluralidad como un elemento de base, digamos, de su apuesta política, ¿sí? Y ya para ir cerrando, hay, creo, un elemento que habría que considerar de alguna forma que tiene que ver, ok, tenemos partidos, ¿no?, y organizaciones políticas que no pueden representar, ¿no es cierto?, consistentemente a la ciudadanía, una hiperfragmentación en términos de la oferta política, lo hemos visto en la última elección presidencial, una ciudadanía cada vez más desencantada de la política. Yo creo que habría que ahí tal vez actualizar un poco esas cifras de satisfacción con la democracia, Iris. El latinobarómetro más reciente, digamos, del 23, la cosa en el caso peruano es mucho peor, ¿no? Entonces, tenemos pues nuevamente el combo perfecto para que no se pueda construir diálogo, para que no se puedan hablar de un reconocimiento del otro. Y ahí yo me pregunto cuál ha sido, pues, acá, o cuál puede ser, y además pensando en las preguntas motivadoras que nos enviaron antes, el rol de los movimientos sociales, ¿no es cierto?, como canales alternativos de representación de esta ciudadanía que busca cosas, pero que el Estado o que la representación política no le puede proveer, o se las provee a cuentagotas, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales? ¿Cuál ha sido el rol de los activismos, en este caso, de los que habla Iris? ¿No? Y lo que yo veo, pues, es un escenario donde no hay cohesión entre las demandas de los movimientos
o cuando existe ese tipo de cohesión, solamente se traduce en escenarios muy concretos, particularmente electorales, ¿no es cierto? Pero luego volvemos a la sociedad raliada, a la sociedad civil débil, de la que hemos hablado tanto tiempo, ¿no? No hay capacidad de representar más allá de elementos o de momentos concretos a la ciudadanía desde las organizaciones sociales, ¿no? Hay agendas muy variadas, pero que no tienen una forma de amarrarse para poder llevarse al Estado, y esto genera pues también, nuevamente, desde la ciudadanía, una sensación de desánimo, de descontento y de desencantamiento sobre las posibilidades de poder elevar sus demandas a un espacio de toma de decisiones que, como hemos visto, digamos, los partidos políticos no podían cumplir o no han cumplido desde hace varias décadas, y además las organizaciones sociales o movimientos sociales que en determinados contextos lo pueden hacer, pero en general, digamos, terminan siendo organizaciones que terminan operando de forma similar a los partidos, en tanto su inefectividad está, pues, digamos, es la regla general, digamos, en su funcionamiento, ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos también vincular a estos procesos de transformación, de readaptación, de recambio de los que habla Iris, en tanto, pues, son importantes conocerlos, son necesarios, digamos, hablar sobre cómo incluso en una sociedad civil muy débil existen organizaciones de diferente índole que sobreviven al pasar del tiempo. Creo que ahí yo recomendaría, digamos, justificar mejor por qué es necesario hablar de estas organizaciones sociales, en tanto son expresiones de casos de éxito que en términos generales no vemos en el país, ¿no? Acá, digamos, lo que tenemos son organizaciones que nacen y mueren muy rápidamente. De las que habla Iris y Gianfranco, son organizaciones que sobreviven al pasar del tiempo con recambios generacionales, o que buscan al menos eso, readaptación de temas, ¿no es cierto?, que ingresan o buscan ingresar a la nueva agenda de discusión pública, ¿no? Y eso, digamos, de alguna forma, pues puede ser, nuevamente, volviendo a la idea de los resquicios democráticos, un espacio para pensar en que es posible, digamos, de alguna forma, armar plataformas de representación política más amplias que solamente las de organizaciones sociales muy, muy específicas. Y cierro solamente con una pregunta para Iris y Gianfranco, que es que, bueno, digamos, hasta hace algún tiempo uno pensaba en, por ejemplo, las comisiones del Congreso en términos de la convocatoria que tenían de los, digamos, miembros, representantes, líderes de ONGs, de think tanks, ¿no es cierto?, de algunas organizaciones sociales de base, para que puedan servir como insumos, ¿no? O esa presencia de ellos en las comisiones en el Parlamento podían servir de insumos para poder, pues, elaborar un proyecto de ley, ¿no es cierto? Había una apertura al conocimiento técnico, académico, científico, práctico de los que toman decisiones, digamos, en el campo del poder legislativo, ¿no? Pero algo ha cambiado en este clima de apertura hacia las organizaciones, digamos, de este corte, ¿no es cierto? Hay ahora, pues, y volviendo a la idea del clima internacional, un discurso antipluralista, un discurso antitécnico, un discurso antiacadémico, ¿no es cierto?, que corta canales de comunicación entre la sociedad civil y los tomadores de decisión en el Estado, ¿no? Ya no se convocan, ya no se llaman como antes, ¿no es cierto? ¿Qué tanto las organizaciones que ustedes han estudiado pueden de alguna forma revertir ese estadio, digamos, de alejamiento político deliberado, además de ciertos grupos representados en el Congreso, que hoy en día ven, pues, ¿no?, como todo aquello que sea parte de un mundo académico, un mundo ONGero, un mundo activista, como representación, pues, de un progresismo que digamos, no debería estar representado en el Estado, ¿no? Creo que por ahí podríamos pensar en actualizar esta idea de las organizaciones sociales y su rol, ¿no?, con el Congreso actual, con el Ejecutivo actual, ¿no?, en términos de la comunicación que pueda haber entre ellos. Gracias. Muchas gracias Rodrigo por tus comentarios. Bueno, estamos en realidad con el tiempo casi vencido, si es que no vencido ya,
pero los comentarios que han traído Percy y Rodrigo creo que son muy ricos y dan para conversar mucho más. Además, ahí Percy ha lanzado un amistoso envite a Ricardo que no debería quedar ahí en el aire. Entonces, más que, o antes que plantear preguntas de mi parte, creo que más bien lo pertinente es dejar este último espacio para que tanto Iris y Gianfranco como Ricardo, en un espacio muy condensado, unos 5 minutos aproximadamente, si es posible, sé que se van a quedar muchas cosas en el aire, pero para que en ese tiempo breve reaccionen sobre lo que hemos estado oyendo de parte de Rodrigo y Percy, a quienes hay que agradecer mucho la riqueza de sus comentarios a las presentaciones. Entonces, comenzamos Iris o Gianfranco, como se hayan organizado ustedes para oír sus comentarios, por favor. Gracias, quizá inicio yo y luego Gianfranco también complementa. Primero les agradezco por sus comentarios tan agudos y estas conexiones que nos permiten discutir más y ponderar mejor lo que estamos haciendo, ¿no? No voy a responder cada una de las cosas, de verdad que son bien enriquecedoras, las vamos a revisar en detalle seguramente. Solo quería decir dos cosas en este tiempo cortito. Creo que también lo que nos va diciendo el estudio es que hay estas otras formas de participación política, estos resquicios democráticos a los que aludía Rodrigo, em, que terminan interviniendo de manera más eficiente que los propios partidos. Quiero decir, por ejemplo, las organizaciones sociales de base, como recordaba Percy, se convierten en el espacio de acompañamiento, de presión de los gobiernos locales, regionales para sus demandas. Lo mismo ocurre a nivel nacional, con organizaciones nacionales, ¿no? Yo que he estudiado las organizaciones de familiares y de víctimas del conflicto armado interno, he encontrado eso. No solamente que han desarrollado una capacidad de agencia para hacerlo, sino que han conseguido leyes y políticas para las reparaciones, para la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Y siguen participando. Han sido reconocidas incluso como parte de los grupos de trabajo que ha creado el propio Estado. Entonces, tienen una silla ahí. No van al Parlamento probablemente, pero sí se encargan de penetrar y de caminar por todos los resquicios que les deja el Ejecutivo. Y no les importa mucho el gobierno, si es de Ollanta Humala, si es de García o si es de Vizcarra, ¿no? Simplemente desarrollan sus estrategias de acuerdo a sus demandas, las que corresponden a su organización. Eso entonces quería rescatarlo porque efectivamente intervienen de manera muy activa en la formulación de políticas públicas. Se convierten en unos actores que tienen representación. No representación en el Parlamento, pero sí tienen una representación de sus organizaciones, de los colectivos a los que defienden, ¿no? Y creo que eso es bien interesante mirarlo también como otra forma de participación política en el país que se ha venido consolidando desde las ONGs, pero también desde las organizaciones sociales de base. Y eso me parecía muy rico cómo lo iban colocando ustedes de distintas maneras y que lo vamos a poner con mayor énfasis, ¿no? Y la segunda cosa que viene con eso también es esta pregunta última que hacía Rodrigo acerca del rol de estas organizaciones, de estos movimientos como canales de representación política justamente, ¿no? Porque efectivamente pueden ser muy eficientes en su colectividad, en grupos indígenas, en grupos de mujeres, en grupos LGTBQ, pero no tienen una articulación, ¿no? Otra vez existe lo que se deja en evidencia es esta escisión social que acompaña la representación nacional en general, ¿no? Pero además creo que no buscan solamente al Parlamento. Tú decías que si esta producción académica, científica, seguía sirviendo como insumo para el Parlamento, no, efectivamente eso se ha perdido, pero han buscado otros canales para que esos conocimientos puedan ser incorporados. Por ejemplo, en el litigio internacional, por ejemplo, en los foros internacionales,
¿no? En el campo de derechos humanos van de frente a las plataformas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de las Naciones Unidas, de frente, y de ahí rebota más bien la incidencia con una resolución que exige al Estado peruano intervenir o hacer A o B, ¿no? Como acaba de ocurrir con el informe del redactor de las Naciones Unidas sobre las muertes de los protestantes en diciembre y enero. Ocurre también con el cambio climático. Las organizaciones indígenas, para entrevistar a los líderes indígenas tengo que estar pidiendo cita porque están de pronto en Dinamarca o están en Washington o están en alguna cumbre en el mundo porque realizan todo un litigio y un desarrollo de incidencia a nivel internacional. Entonces probablemente encuentran el Parlamento está cerrado, pero buscan otros canales de participación y de intermediación. Y creo que en espacios como el Parlamento probablemente no es que no tomen en cuenta el conocimiento, sino que lo buscan desde esas otras corrientes más autoritarias o esas otras corrientes más conservadoras, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Martín en el Perú, cuya no solamente han incorporado sus informes, de ahí viene, bueno, no voy a hacer todo el chisme completo, pero solamente decir que han incorporado incluso a su propia directora como asesora en el Parlamento, ¿no? Entonces, esos informes vienen de otros lados, de otras, o el congresista Cabero, que busca a activistas LGTBQ+, no los tradicionales vinculados al MOL o a estas nuevas expresiones, sino a otros que también digamos, con una postura más liberal, quieren incidir en sus demandas, ¿no? Entonces, creo que hay que mirar también cómo estas formas van cambiando, ¿no? Quizá ya no se toman los grandes documentos de DESCO, como se hacía en los 80, los 90, pero se toman digamos, otros aprendizajes que probablemente colisionan con la democracia incluso, ¿no? Pero eso es lo que se está haciendo ahora. Bueno, solo lo dejo ahí para darle espacio a Gianfranco, que seguramente quiere abordar otros aspectos. Gracias. Sí, buenos días con todas y todos. Sí, me parecieron muy enriquecedores esos comentarios respecto a esta dinámica, ¿no? Que Fabio menciona también un tanto generacional y cómo se van produciendo estos cambios en la tecnificación de las mismas organizaciones. Y creo que por ahí la cosa está, digamos, más fácil de asimilar a la cuestión, ¿no? De nuestro tema que son las transiciones. Y justo quiero comentar esto último que decía Iris, ¿no? Y que preguntaba Rodrigo de cómo se dan o cómo se reciben, ¿no? Ahora en el Congreso los feedbacks, digamos, de estas organizaciones que hemos estudiado. En los casos que hemos entrevistado, hemos encontrado algunos que sí mencionan, pero específicamente son los más especializados, digamos, son las ONGs ambientalistas o si no la ONG de discapacidad que tienen como que un conocimiento ya bien técnico y que quizá ahí ya es más fácil recurrir a ellas, aunque, o sea, no digo fácil en el sentido de que los llaman, sino en que estas organizaciones escogen, buscan ya no a partidos como antes quizá, que tienen una línea programática con la que podrían sintonizar, sino buscan a un congresista o una congresista en particular con la que podrían trabajar, o con el que podrían trabajar, ¿no? Es ahí también más difícil este trabajo de buscar y también es esta cosa de trabajar. Y lo que comentaba uno es que muchas veces trabajan más con los asesores que con los congresistas, porque por evidentes razones, ¿no? Que no manejan los temas al ser tan especializados. Y justo lo que menciona Iris respecto a esto de Cabero y la ley y la propuesta de la unión civil, yo he estudiado un poco porque ese es el tema de mi tesis, y, y, me, y justamente allí me parece interesante estas organizaciones, las que han trabajado con Cabero este proyecto de ley, no las hemos incluido aquí porque no respondieron a nuestro correo, pero tienen otra dinámica, o sea, son organizaciones más jóvenes, básicamente es una organización formada por chicos que se conocieron ¿cómo se llama? En Twitter. Y como que comentaban entre ellos y se volvieron amigos y crearon una ONG y se unieron con otras organizaciones más antiguas y es una cosa más espontánea, más juvenil, digamos, más millennial, ¿no?
y digamos, supongo que generacionalmente se sintieron más apelados, ¿no? Y digamos, al pertenecer a este ecosistema liberal de grupos, de páginas en redes sociales, de ONGs o de proto-ONGs que están allí y que hacen sus ciclos de conferencias y tantas cosas, a, a Cabero se les hizo muy fácil llamarlos a ellos, ¿no? A la par que quizá sabía que otras ONGs no iban a ser, las más tradicionales iban a ser más susceptibles, ¿no? A querer conversar con él. También es una cuestión práctica, me parece, de parte. No es por justificarlo, pero entiendo su lógica, ¿no? Y digamos eso era mi comentario. Gracias. Bien, Franco Iris, mil gracias por sus respuestas a lo dicho antes. Y entonces vamos llegando hacia el final, ahora oyendo los puntos de vista de Ricardo sobre lo que hemos estado oyendo de parte de Percy y Rodrigo. Gracias, Félix, gracias Rodrigo, Percy, por los comentarios. Como diríamos en el Congreso, voy a, por alusión, responderle a Percy directamente. No, muchas gracias por dos cosas, ¿no? Primero porque ya pues vengo de la tradición yepina y lo que nos interesa es destruir las cosas para poder construir los textos bien, ¿no? Y una de las cosas que siempre nos decía Julio, que las mesas verdes, Julio Kotler me refiero, que las mesas verdes nos servían para defender nuestras propias ideas, ¿no? Y creo que hay en particular un comentario nuevo de Rodrigo y uno particular de Percy que me ayudan a fortalecer mi propia idea, ¿no? Entonces los voy a utilizar casi de contrafactuales a los temas y después una cuestión más general y si me da tiempo muy chiquito algo del trabajo de Iris y de Gianfranco que me ha hecho recordar un trabajo anterior que creo que podría ser de utilidad, ¿no? A ver, lo primero, creo que lo que menciona Rodrigo respecto al descontento y a este reconocimiento programático del otro me ayuda a fortalecer la idea de este otro justamente, porque la pregunta es si efectivamente hay un descontento o hay una apariencia de descontento, porque en el fondo hay una especie de gran pacto que me permite actuar con baja intensidad sin mayor problema, ¿no? Y me ponía a pensar en la reforma universitaria. Más allá de que algunos nosotros nos hayamos desgargantado durante estos últimos años y medio tratando de defenderla, sus propios protagonistas no lo hacen. Y me refiero a las universidades licenciadas y a los estudiantes. Salvo un comunicado inicial del consorcio de universidades y alguna presentación de algunos rectores de las universidades, en general, abandonaron la pelea muy rápida y los estudiantes ni pensaron. Y entonces la idea es si eso es un descontento o es una especie de, efectivamente, acuerdo tácito de baja intensidad para poder moverse, ¿no? Entonces, claro, podemos atribuirle que la gente tiene apatía de participar, es verdad, de alguna manera es cierto que hay esa apatía. Habría que pensar por qué en otros contextos esa apatía no existió tanto y por qué en otros sí. Pero a lo que voy es que ese reconocimiento del otro programático, ese reconocimiento más programático del otro, perdón, que pudo haberse dado en el gobierno de transición y en ese contexto del gobierno de transición capaz lo fue, pero no por las razones que creo que ha estado tratando de presentarnos Rodrigo, sino porque finalmente en la base la razón de este pragmatismo termina siendo de doble vía y no solo el malo que utiliza pragmáticamente el reconocimiento del otro, malo pongo entre comillas, ¿no? De forma más unidireccional. Entonces, ya tengo la ventaja de tener a Rodrigo en el primer piso del instituto y entonces voy a darle la vuelta en la conversación sobre el tema, pero ahí me parece que hay algo que explorar, un eslabón que me permite terminar de cerrar los eslabones, la cadena que todavía está rota, ¿no? Por pedazos.
y entonces hay que ir armándole algunos eslabones, y ese es uno, ¿no? Lo otro que me pareció muy interesante del comentario que hacía Percy alrededor de mi presentación tiene que ver con otra vez reforzar mi idea de lo importante que es articular mejor de mi parte, por lo menos, esta idea del reconocimiento, porque Percy lo encaró desde el tema de la confianza y la desconfianza. Y yo creo que esto es bien interesante porque desde el punto de vista más conceptual, digamos, la idea de este reconocimiento no tiene que ver con la confianza o desconfianza. Yo no reconozco al otro porque confío en él o no. Yo lo reconozco porque lo considero una persona que razonablemente puede participar de esta deliberación política. Y por lo tanto, porque si nos basáramos solo en esas relaciones de confianza o no, probablemente el asunto sería efectivamente mucho más complejo, ¿no? Independientemente de cuánto confíes o no. Yo conocí a Mirta Vázquez el día que fui ministro. Hasta antes de eso no sabía y no la conocía, y sin embargo, o a Roel Alba, que era el presidente del Congreso, con los quienes teníamos que ayudar a preparar las agendas y demás. Claro, tiene que haber cierto nivel de confianza, pero sobre todo tiene que haber cierto nivel, creo, de ambos lados, que el otro es ser razonable, entre comillas, como para poder deliberar las cosas. Entonces creo que allí hay un binomio que en la primera versión, de otro lado, Vergara también me sugirió, me dijo, cuidado que piensen que ese reconocimiento se trata solamente de un reconocimiento de discriminación étnica, de cosas más estructurales, ¿no? Al contrario, creo que aun cuando eso existe, aun cuando los niveles de confianza son altísimos, la separación de esto, por lo menos, debería ser mucho más clara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá viene el comentario de Percy con el nexo a un trabajo a los comentarios del trabajo de Iris y de Gianfranco, y es que creo que hay un cambio sustantivo en las organizaciones, en esta heterogeneidad de organizaciones, en la que entramos en sociedad civil, casi todos. En el caso peruano, Percy lo sabe mejor que nosotros, porque además el estatus legal no te permite ser otra cosa que una ONG, por ejemplo, el IEP, ¿no es cierto? O es ONG o es una empresa, digamos, aun cuando no funcionemos como una ONG tradicional. Terminan haciendo una cosa interesante, y es que se reconocen públicamente como un actor político, ya no como un colaborador de las... Ya no, lo mismo que pasó con la prensa, ¿no es cierto? En el momento que la prensa se reconoce como un actor político capaz de colocar temas en una agenda pública, de tener intereses que pone por delante para poder entrar en relación de intereses, en una buena negociación, no un negociado, ¿cierto? Es donde las cosas empiezan a cambiar un poco, y creo que por eso no sé si las ONGs que se acercaron a Vizcarra o se quedaron fuera de Vizcarra no estaban también haciendo un juego político, y no solamente sentirse, entre comillas, decepcionados porque terminó vacunándose antes de tiempo Vizcarra, ¿no? Entonces creo que allí este vínculo entre reconocimiento y confianza hay que trabajarlo mejor, ¿no? Mi compromiso es trabajarlo mejor para no traslaparlo. Y ahí el comentario 2.1, por el tema metodológico que mencionaba Percy, yo creo en las subjetividades totalmente, ¿no es cierto? A diferencia de los positivistas, las creo profundamente, y creo que esto más bien va en esa línea metodológica. No he presentado nada más de autobiografía, ¿no es cierto? Esta relación autoetnográfica que empezó en los 80 y que en los 2000, como sabemos, ya ahí con Richardson y demás gente, se empezó a tomar potencia enorme, ¿no? Porque lo que no quiero finalmente es demostrar nada, ¿no es cierto? No hay un orden interno que quiera tratar de descubrir, sino al contrario, tratar de comprender este proceso a partir de ello,
y por lo tanto el esquema es ese, es mucho más autoetnográfico, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es que sea exactamente eso. Y lo tercero y último, bueno, entonces en síntesis sí, efectivamente si uno lo mira desde una perspectiva mucho más clásica, digamos, de investigación en ciencias sociales, podría ahí haber miles de sesgos que dan vueltas, ¿no? Y eso que no voy a contar los chismes, que eso ya sería más interesante, pero ahí sí menos trabajable. Y lo último que me he quedado pensando, creo que en general de todos, que me ha servido mucho para incluso pensar mi texto, pero también pensar para más adelante, en qué medida es posible hacer esta política sin partido, ¿cierto? Y yo creo que sí es posible. El asunto es que tiene un límite. Y ese límite es, voy a prestarme, perdón, sociólogos de la sala, voy a prestarme la vieja categoría de cierre social y me voy a inventar una de cierre político. En el momento en el que efectivamente los conservadores se forman un grupo, esa posibilidad de poder establecer un diálogo y desarrollar política se trunca. Entonces, el límite no es que no hayan partidos o no, porque finalmente el Perú ha vivido así en los últimos años y mal que bien hemos tenido, independientemente de esta versión tan particular que tiene Vergara respecto a que nos interesa la situación económica antes que la demás, cosa que es ciertamente correcta, por lo menos en alguna medida. Yo creo que entonces el límite no es necesariamente que haya ausencias o no o debilidad de partidos o procedimientos, sino termina siendo estas cerrazones que hacen los grupos que impiden que puedas trabajar o que hacen que invite a alguien que forma parte de este cierre. Termino solo con una anécdota que Gianfranco me ha hecho recordar respecto a quién invita un congresista para trabajar, ¿no es cierto? Yo, por lo menos, desde el Congreso de Toledo en el 2001 hasta al principio el de Castillo, participé en casi todas las comisiones de educación del Congreso. Invitado, por supuesto, como para conversar sobre temas en particulares, desde leyes en particulares y lo que fuese. Y inclusive en el periodo donde fui ministro, en el que participábamos gente del FENATE y yo, con la Comisión de Educación para hablar sobre, no sé, el cambio en la derrama magisterial, ¿no? En los estatutos. Eso se ha perdido ahora, ¿no es cierto? Entonces, a partir del final de la comisión de Esdras Medina, en adelante, las comisiones, por lo menos de las que conozco, que son las de educación, las de salud y las de protección social, invitan a que ellas forman parte de este cierre político para poder fortalecer su propia idea y desarrollarla, y entonces la renuncia al diálogo y al reconocimiento del otro termina siendo claramente expresada, ¿no? Entonces, si uno mira la lista de quienes, por ejemplo, participaron en la Comisión de Educación como invitados para elaborar la ley en el que los padres de familia van a poder decidir o intervenir en los contenidos de los materiales educativos, que termina siendo el contenido del currículo, para cuidar el tema de enfoque de género y de memoria reciente histórica, son solamente grupos de padres de familia que están en contra de educación sexual integral, el enfoque de género y cuando pidieron participar la ONG, el movimiento que se formó a raíz de Padres en Acción para poner la contrademanda, la demanda que habían puesto ellos, no fueron invitados. Entonces terminan como efectivamente terminan de cerrarse, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el límite, Rodrigo, al que creo que quiero apuntar, ¿no? O sea, más que el contexto, el límite termina siendo esa idea de cierre tan fuerte que tienen los grupos y que impiden que haya esta mínima acción política que es sentarte a hablar con el diferente, ¿no es cierto?
No voy a contar el último chisme porque están grabando, pero cuando acaben de grabar les cuento con quién tuve que conversar para tratar de sacar algunas cosas adelante, ¿no? Pero muchas gracias, Percy, Rodrigo, por los comentarios. Muchas gracias, Ricardo, por tus comentarios a tu vez. Y entonces con esto estamos llegando a el final de esta segunda mesa de diálogo que corresponde al proyecto de apoyo para fortalecer los procesos de transición de liderazgo en organizaciones de la sociedad civil en Perú y Colombia, que, como dije al inicio, IDEPUC desarrolla con el apoyo de la Fundación Ford. No me queda entonces nada más que agradecer a las y los participantes, a Iris Jave, Gianfranco Silva, Ricardo Cuenca, Rodrigo, Gil, Percy, Bobadilla, por su participación y invitar a quienes nos estén oyendo a continuar en el seguimiento de este proyecto que va a dar después como fruto unos interesantísimos libros a los cuales también hay que estar atentos. Bien, con eso y nuevamente renovando nuestro agradecimiento, me despido, que tengan linda jornada. Hasta pronto.